Entonces, lo primero y definido, el alcohol es una neurotoxina, ¿sí? El alcohol como tal es tóxico para el cerebro. Todos los cambios que nosotros experimentamos por consumir alcohol es porque el alcohol tiene un funcionamiento directo hacia el cerebro. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gabriela Vivanco y esto es Focus, el podcast de la hora, un espacio para entendernos un poco más. Todos huimos de las enfermedades y hay algunas que nos causan miedo e incluso terror, como por ejemplo la demencia y el Alzheimer. Y está en manos de cada uno de nosotros cambiar hábitos y tomar pasos para llegar a la vejez bien y tratar de evitar muchas de estas enfermedades y mitigar los riesgos de estas enfermedades. Para abordar y entender este tema, hoy invitamos al doctor Nelson Maldonado. Por segunda vez nos acompaña en Focus. Él es profesor de neurología en la Universidad de San Francisco de Quito, es fundador de NeuroQuito Medical Services y de Cura y embajador internacional de Baylor St. Luke's Medical Center para el Ecuador. Él pertenece a algunas de las sociedades más renombradas del mundo en su especialidad, entre ellas la American Academy of Neurology. Nelson, como les decía, nos acompañó ya en un episodio anterior al respecto de cómo cuidar nuestro cerebro. Si no lo has visto, te recomiendo que lo busques. Y hoy día para hablar de este tema tan preocupante pero tan importante como la demencia y el Alzheimer. Nelson, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por tu tiempo hoy día. Quisiera empezar aclarando unos conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre la demencia y el Alzheimer? Entonces es tal vez la pregunta más importante de todas, ¿sí? El Alzheimer es un tipo de demencia, pero existen muchos tipos de demencia diferentes. El Alzheimer es solo el tipo de demencia más predominante. Entonces, ahí lo que viene es cuál es la definición de demencia, ¿sí? Entonces, la demencia es la incapacidad de vivir por sí mismo, para hacer las cosas solos por sí mismo, porque vamos perdiendo la capacidad de cuidarnos. Vamos perdiendo la capacidad en memoria, pero no solo es en memoria, también es en intelecto. Vamos perdiendo la capacidad intelectual, vamos perdiendo la memoria, y si no tenemos memoria no nos acordamos de las cosas que tenemos que hacer. Pero si no tenemos intelecto, tampoco así nos acordaríamos, no podemos hacer las cosas, ¿sí? Entonces, la demencia, todas, donde el Alzheimer está incluido, pasa porque hay una enfermedad neurodegenerativa del cerebro. ¿Qué significa eso? Es una enfermedad progresiva que le va causando daños a dos partes fundamentales. La más importante de todas son las redes cerebrales. Entre nuestras neuronas se comunican y se hablan. Y como ya hablamos en el otro podcast, cada parte del cerebro hace diferentes cosas, ¿sí? Entonces, cuando las neuronas pierden la capacidad de comunicarse, las neuronas están ordenadas en redes, perdemos la capacidad de tener pensamiento abstracto, por ejemplo, que es un tipo de memoria. Comenzamos a perder nuestra capacidad intelectual y perdemos también nuestra memoria. Y por el otro lado, hay un daño directo de las células. Entonces, se pierde la conexión entre las células en inicio y luego también se van muriendo las células cerebrales que se llaman neuronas, con lo que el cerebro va atrofiándose mucho más rápido de lo que normalmente se causa una atrofia. Todo ser humano, desde que nace hasta los 20 años, va creando cerebro, que es lo que hablamos la vez pasada, y a partir de más o menos los 45, 50 años comienza un proceso de atrofia cerebral, va disminuyendo el volumen. Pero en las demencias esa disminución de volumen de neuronas es muchísimo más veloz. Ok. Para romper en partes, porque la conversación tiene muchos aspectos muy interesantes, la Clínica de Mayo tiene algunas cifras sobre la prevalencia de las demencias y el Alzheimer en particular en la población en Estados Unidos en particular. No sé si en Ecuador tenemos cifras. La clínica dice que 1 de cada 9 personas de 65 años o más tiene Alzheimer, de los cuales 2/3 son mujeres. ¿Cómo son las cifras aquí en Ecuador o es universal? Entonces, no existen cifras en Ecuador. No solo es eso, más grave aún es que en las cifras en Estados Unidos, el grupo de riesgo, de mayor riesgo, son los hispánicos. Okay. ¿Sí? Entonces, el grupo latino y hispánico tiene un promedio de demencia más alto
que los otros grupos, que los caucásicos, que los afroamericanos. ¿Sí? Entonces, no tenemos números, pero sabemos que existe, por lo menos en Estados Unidos, y después vamos a hablar de las razones y los factores de riesgo, que el grupo de hispanohablantes o hispano descendientes están más afectados que los otros. ¿Sí? En los números, sabemos que el principal factor de riesgo para Alzheimer es la edad. Para las demencias en general es la edad, porque a más edad, más atrofia cerebral. Pasados los 80 años, 1 en cada 3 personas que superan esa edad pueden tener problemas de demencia. Desde los 65 hasta los 80 años, más o menos 1 cada 15. Y antes de los 65 es muy raro, existen demencias de origen temprano, pero son enfermedades bastante raras, ¿sí? Ahora, me imagino que mucha gente lee que el Alzheimer, las demencias, es una enfermedad que afecta mucho más a las mujeres que a los hombres, ¿sí? No es que afecte más a las mujeres, no es que haya un tema en sexo, que el sexo femenino afecte más a las mujeres. Las mujeres viven mucho más que los hombres, ¿sí? Entonces van a haber mucho más mujeres que hayan sobrepasado los 80 años que varones. Entonces vemos que hay más diagnóstico de Alzheimer porque conforme vamos volviéndonos más viejos tenemos más riesgo de hacer demencias. Vamos entonces a empezar con el tema, un poquito para ahondar en el tema de la edad, porque si bien decías tú que hay, bueno, a partir de los 80 años me decías, ¿no? Hay una gran prevalencia. ¿Desde cuándo se empiezan a ver los síntomas? Entonces, ¿cuáles son? Empecemos por ahí. Ahí lo primero que tenemos que determinar es si estamos hablando de Alzheimer o de otro tipo de demencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque casi cerca del Alzheimer hay una demencia que se llama demencia vascular, que son microinfartos cerebrales en gran cantidad, que esos microinfartos bloquean las redes celulares. Entonces ahora ya no es que están muriendo las neuronas, pero quedaron bloqueadas porque se infartó área de conexión, ¿sí? Entonces, ese tipo de demencias depende de los factores de riesgo de los pacientes. Obesidad, tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo. Podemos comenzar a tener estos problemas desde muy jóvenes y tener una demencia tipo vascular desde muy joven. En el Alzheimer como tal, usualmente no sabemos cuándo comienza. Todavía no podemos decir a qué momento empieza la enfermedad. Primero, para entender un poco qué pasa en el Alzheimer en las células, existen depósitos tóxicos. Hay unas proteínas que se llaman amiloides, que las neuronas deberían saber usarle como un desecho, pero pierden la capacidad. Entonces se comienzan a acumular estos amiloides y hay otras proteínas que se llaman tau. Entonces estas comienzan a dañar el cerebro. Es un proceso completamente distinto a un proceso de daño por infartos cerebrales. ¿A qué edad? No sabemos. ¿Cuáles son los síntomas iniciales? Usualmente, previo al Alzheimer o a cualquier tipo de demencia, existe ahora un diagnóstico que se llama deterioro cognitivo leve, ¿sí? Entonces, el deterioro cognitivo leve es cuando existe evidencia de un déficit de memoria y de funcionamiento en el día a día que no nos afecta el ser independientes y poder cuidarnos por nosotros mismos. Me olvido todo el tiempo dónde están las llaves del auto. Me olvido todo el tiempo en dónde están ciertas cosas. Eso nos pasa a todos. Pero además de eso me comienzo a olvidar de citas con médico, o me pienso a olvidar de reuniones que tenía importantes de negocio. Eso ya no es tan normal, ¿sí? Entonces entramos a un momento que nos damos cuenta que hay un problema en nuestro accionar, en nuestra memoria y en nuestro accionar del día a día. Eso nos vienen al médico, a los neurólogos, hacemos una batería de exámenes y podemos determinar si lo que los pacientes tienen es un deterioro cognitivo leve. Ok, quiero parar ahí un segundo. Este diagnóstico, ¿no es cierto?, de deterioro cognitivo leve. Quisiera que me cuentes un poquito más, ¿qué tipo, aparte del tema de, no sé, me olvido una reunión porque tengo 600 cosas que hacer, ¿no es cierto? Y por ahí no tengo un buen uso del calendario o la agenda porque ya nadie además escribe en las agendas. ¿Qué otro tipo de síntomas podemos decirle a un potencial paciente de, si te está pasando esto, quizá debes ir a ver al neurólogo para empezar quizá un diagnóstico una evaluación preliminar? Sí.
Entonces, usualmente son temas pequeños, como digo, que no interfieren directamente en el tema del diario vivir, pero que sí nos molestan y nosotros mismos nos damos cuenta, ¿sí? Perder cosas todo el tiempo. Entonces, las aves es un poco diferente porque las aves dejamos botados en el primer sitio donde llegamos cuando volvemos a la casa, o el celular. Pero si esto pasa siempre, no una vez a la semana, no un día que estamos muy estresados y tenemos que solucionar 20,000 problemas, pero si el diario vivir nos damos cuenta que no estamos encontrando nuestras cosas, sumado a, no solo eso, Gaby, sino sumado a, tenía una cita donde el médico y me olvidé ir, tenía una reunión y no fui, tengo que tomarme estas pastillas y no me estoy tomando, y tuve un problema en la enfermedad que tengo, presión arterial alta, por ejemplo, porque se me comenzó a subir la presión porque me estoy olvidando de tomar las pastillas a diario. Entonces, todos esos temas indican, no que es un tema de ansiedad, que es la otra opción, de falta de atención, sino es un problema un poco ya más grande porque se volvió una nueva realidad. Vivo olvidándome cosas pequeñas, pero vivo olvidándome cosas. Vivo olvidándome, por ejemplo, la persona con la que tuve cierta conversación. Vivo olvidándome, no, por ejemplo, el nombre de las personas con las que tengo conversación, que son personas cercanas, okay. ¿Sí? Uno de los temas es impresionante que más le molesta a la gente mayor es que se acuerdan de las caras. Entonces, dice, sé exactamente quién es, pero se me bloqueó el nombre, ¿sí? Decimos, sí, usted conoce a 1,000 personas del rato que llega a esa edad. Mientras sepa quién es, pueda entablar una conversación y eventualmente durante la conversación se acuerde. Si solo ese es el problema, no es un problema serio, ¿sí? Ahora, si es la suma de pequeños problemas, sí es un tema serio. Cualquier persona que note que existe un deterioro en su capacidad intelectual o que exista un deterioro en su memoria, debería venir al médico. Y la razón, Gaby, no es para diagnosticarle Alzheimer. La razón es que cuando los pacientes vienen con problemas, cuando sienten que tienen problemas de memoria, ¿sí? Lo primero que hacemos es una batería de exámenes para descartar todos los procesos que se llaman reversibles. Entonces hay demencias que son neurodegenerativas como el Alzheimer y en inglés se llaman demencia likes. Entonces síntomas parecidos a la demencia que son por causas de enfermedades que son completamente reversibles. ¿En qué consisten estos exámenes y cuánto dura el proceso de evaluación? Entonces el proceso de evaluación puede durar tan poco como una semana. ¿Qué hacemos? Chequeamos la tiroides, ¿sí? Los pacientes que tienen hipotiroidismo, que son muchos, tienen déficit de memoria, ¿sí? Chequeamos la vitamina B12. Los pacientes que no tienen un buen nivel de vitamina B12 van a comenzar a hacer problemas de memoria y problemas de ánimo. Y es muy común que los pacientes hoy en día hagan déficit de vitamina B12. ¿Por qué es muy común? Porque en la gente mayor, consumir carne roja, que es el principal producto que nos va a brindar la vitamina B12, se vuelve más difícil. Es más difícil morder, las dentaduras ya no están tan buenas, es más difícil comprar, es de todos los productos que uno compra en el Supermaxi o en donde compremos nuestra comida, el más caro, ¿sí? Y es difícil digerir. Y encima hay ciertos médicos que algún día ayudamos diciendo no comer la carne roja porque eso le va a afectar al colesterol o otras enfermedades. Entonces dejan de comer carne roja y dejan de tener vitamina B12. Y en el grupo de jóvenes se ha puesto muy de moda ser vegano, vegetariano y todo el resto de opciones, pero no son lo suficientemente cuidadosos para saber que si quieren tomar esa elección en la vida, hay que suplementarse las vitaminas que dejamos de consumir al no comer carne, ¿sí? Si es que la vitamina B12 está baja, que es la causa más común de demencias reversibles durante mucho tiempo, el día que yo quiera revertirle, le regreso a la vitamina B12 a niveles normales, pero ya no mejoran mucho los síntomas. Entonces, por eso te decía, si uno nota que existe algo permanente, no solo en momentos de estrés, pero permanentemente, nuestra memoria no está funcionando bien, es importante venir una vez al médico. Podemos encontrar estos diagnósticos, revertir el proceso inmediatamente y disminuir el riesgo que se empeore. ¿Es la memoria y es también la capacidad de pensar? ¿Se vuelve difícil completamente pensar? Se llama, en inglés le decimos brain fog. Como una niebla cerebral. Es una niebla cerebral. Sabemos qué es lo que necesitamos pensar y nos damos cuenta que no estamos pensando claro. Nos damos cuenta
que no existe una velocidad de pensamiento lo tan rápido como debería ser. Dicho eso, y en paréntesis, la ansiedad hace lo mismo. Y lastimosamente, hoy en día, post-pandemia, vivimos en un mundo donde todos somos muy ansiosos, ¿sí? Pero eso es un descarte. Hay muchas otras posibilidades que, como te decía, son muy fáciles de descartar con un examen de sangre, ver nivel de vitaminas, ver nivel de tiroides. Hacemos una imagen del cerebro para ver que el cerebro se vea bien, que no existan tumores, que no existan algo que se llama hidrocefalia. Y básicamente con esos dos exámenes, y eso hablamos también la otra vez, muchas veces también estudiamos el sueño. Y vemos que no existe apnea de sueño, porque si hay un problema de sueño, ¿qué pasa cuando no dormimos de noche? De día no tenemos capacidad de atención y no estamos generando las memorias que deberíamos, ¿sí? Descartamos esas tres cosas. Si encontramos cualquiera de esas tres cosas, es facilito curar, ¿sí? Ahí sí podemos curar y podemos revertir cualquier proceso que potencialmente podría hacerse crónico. El otro tema que es reversible y que hoy en día ha ganado muchísimo espacio son los problemas de ánimo, ¿sí? La depresión y la ansiedad, sobre todo la ansiedad, ¿sí? Y la ansiedad, si la tratamos en un momento temprano, es muy fácil de tratar y casi nunca necesita medicación. Pero si la ansiedad la dejamos seguir actuando y seguir comiéndose espacio, se vuelve un tema que, si bien todavía es fácil de tratar, ahora requerimos medicación y requerimos tiempo hasta que el paciente vuelva a estar cómodo. Entonces, de todo este paraguas de posibilidades de problemas de memoria, los problemas neurodegenerativos son los últimos que comenzamos a estudiar, descartando todos estos que usualmente son más comunes y son todos tratables. Ok. ¿Hay un factor genético? Sí existe un factor genético. Es muy, muy, muy raro que sea predominante. Existen unos genes. De hecho, ahorita ya se sabe que existen variaciones genéticas en más de 80 genes. Entonces, son muchos genes. Hay unos genes que se llaman el APP y el APO. Hay uno que es APO, que son siglas. El APO4 nos hace más predisponibles para el Alzheimer. El APE2 nos hace menos predisponibles para el Alzheimer. Lo importante es que es muy poquito el tema genético dentro de lo que es factores de riesgo para el diagnóstico, que es la principal pregunta que nos hacen los hijos cuando los diagnosticamos a sus padres, sobre todo, decíamos, pasado los 65 y 80 años es más común, y esto me va a pasar a mí. Genéticamente, podríamos decir casi nunca, ¿sí? Sí existen familias en donde todos tienen Alzheimer. De hecho, hay un par de familias en Colombia, me parece, en donde se hacen estudios para determinar potenciales tratamientos. Pero en esa familia, el 100% de personas tienen Alzheimer, ¿sí? Y son muy poquitas en el mundo. Ahora, hay todo el componente multivariable, ¿sí? Del estilo de vida que nosotros llevamos, que eso sí es todo afectable, para bien o para mal, y es en lo que nos basamos para dar, no un pronóstico, pero una recomendación a los familiares, ¿sí? La parte genética igual usted no puede hacer nada, y es muy poquita la probabilidad que eso solo vaya a afectarle, ¿sí? Pero el estilo de vida es mucho, y es muy fácil de cambiar si no estamos haciendo las cosas bien. Súper importante, y en eso también nos queremos enfocar en esta conversación. Porque, pues ya de la conversación que habíamos tenido contigo, pero se sabe que muchos factores se deben apuntalar temprano en la vida para evitar incluso llegar al Alzheimer, aunque exista una predisposición genética, o tengamos una avanzada edad o cualquier otro de estos factores de riesgo que no se pueden controlar. Y quisiera hablar de uno en uno. Hablamos del sueño. Hay evidencia, entiendo, que de las pocas cosas que realmente se pueden hacer para evitar el Alzheimer es el tema de dormir bien, porque esa es la forma de que el cerebro bote sus desechos. Explícanos un poquito este proceso para entender la importancia del sueño y de qué tipo de sueño estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de sueño, Gaby, el sueño tiene 4 etapas, ¿sí? Y solo en las etapas más profundas el cerebro dice, ok, me voy a desconectar y me voy a dedicar a mí mismo, a descansar, y me voy a dedicar a limpiar todas estas impurezas que existen, desechos
tóxicos a nivel celular creamos todo el tiempo, pero después tienen que limpiarse bien. Y poniendo un ejemplo, en el cuerpo, si nosotros nos vamos al gimnasio y hacemos pesas, al día siguiente nos duelen los brazos y no estamos moviendo el brazo todo el tiempo hasta que deje de pasar ese dolor. Hay una acumulación de ácido láctico, hay una acumulación de contractura y el músculo se termina sanando con dejarle inmóvil, dejarle descansar, ¿sí? En el cerebro más o menos es lo mismo. En el cerebro funciona todo el día y funciona durante las 3 primeras etapas de sueño. La última etapa de sueño también funciona, pero de una manera un poco diferente. Y está dedicado a descansar, está dedicado a buscar donde hay ciertos daños y reparar los daños. Entonces, si nosotros no llegamos a ese sueño profundo, para llegar a ese sueño profundo necesitamos casi 1 hora y media de dormir, porque vamos pasando por ciclos. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Y recién en etapa 4 el cerebro dice, ok, me desconecto y me dedico a mí un ratito. Si nosotros no llegamos a esas etapas, comenzamos a tener problemas de que el cerebro no está cuidándose bien. Y como consecuencia podemos tener problemas como demencias. No solo como demencia, ahora vemos que el no dormir bien nos aumenta el riesgo de diabetes. A los pacientes diabéticos, dormir bien les disminuye la cantidad de medicación que toman. Nos aumenta el riesgo de presión arterial. Al dormir bien a los pacientes hipertensos podemos muchas veces bajarles la medicación antihipertensiva. Nos aumenta el riesgo de demencia, de infartos cerebrales y de infartos cardíacos. Entonces, todo esto ocurre porque si el cerebro no está bien descansado y entra en el otro proceso, que es un proceso de inflamación, comienzan a mandarse un montón de mensajes anormales que terminan causando enfermedad. Hicimos un capítulo también específicamente del sueño que lo vamos a recomendar en las notas del episodio, pero solo para recordar, ¿cómo se llama la etapa del sueño en la que el cerebro elimina estas toxinas? Tienes etapas, en inglés llaman REM, que es Rapid Eye Movement, o movimientos de ojo rápido, ¿sí? Y etapas no REM, que son las etapas de que los ojos no se mueven. Sí. Entonces, las etapas más profundas son estas etapas REM, donde el ojo sí se mueve, pero el resto del cuerpo está completamente paralizado. Usualmente es cuando soñamos. Okay. ¿Y por qué el cuerpo queda paralizado? Porque si soñamos y el cuerpo se mueve, terminamos caídos de la cama, ¿sí? Entonces, básicamente, más que el nombre de cada etapa, simplemente es las etapas más profundas, la etapa 3 y la etapa 4, son las etapas en donde el cerebro descansa, se sana, si es de alguna manera de decir, o trabaja en estar sano. ¿Cuántas horas de este sueño profundo es lo que se necesita? Usualmente, para llegar a este sueño profundo nos demoramos entre 90 y 120 minutos de buena calidad de sueño. Y eso se llama un ciclo de sueño, cuando hacemos del 1 hasta el 4. ¿Sí? Y deberíamos tener por lo menos 3 ciclos de sueño durante la noche para poder estar en una buena condición con respecto a lo que es dormir. Perfecto. El sueño. Las bacterias, porque hablaste sobre el tema de la inflamación del cerebro. Cuéntanos un poco la relación entre los procesos inflamatorios del cuerpo, cómo afectan esto a las posibilidades de las demencias y el Alzheimer, y la relación con la salud oral y la salud del intestino también, donde habitan muchísimas bacterias. Hay un montón de teorías, Gaby, ahora, porque todavía no sabemos por qué comienza el Alzheimer. Quien encuentre eso se ganará el Nobel de Medicina. Hay muchas teorías. Dentro de esas teorías se habla de una potencial teoría de infecciosa en donde una mala higiene bucal y donde ciertas bacterias de origen bucal podrían ser parte del causamiento de la inflamación y del mal funcionamiento del cerebro. No está comprobado, ¿sí? La parte de la relación entre el intestino y el cerebro es algo que ahorita está muy de moda, está muy estudiado. De hecho, recientemente aquí la Universidad de San Francisco trajo a todos los principales speakers, a todas las principales autoridades sobre lo que se llama el biotoma, que es de la parte bacteriana del intestino. En el intestino se han descubierto algunas cosas muy interesantes, ¿sí? Al parecer tiene su propio cerebro periférico y ese propio cerebro periférico no siempre hace lo mismo que el cerebro quiere. Y a veces se mandan información cruzada, ¿sí? Y se cree que al afectar el biotoma, las bacterias a nivel intestinal, potencialmente podrían crearse
o mejorarse algunas enfermedades de origen cerebral. Todavía completamente en época de hipótesis, no se ha terminado de descubrir que eso sea verdad o no, ¿sí? Lo que sí sabemos es que cualquier tipo de enfermedad, de infección que tenemos en el cuerpo, sobre todo los pacientes mayores, a los más viejitos, les afecta el cerebro, ¿sí? Y muchas veces una infección de vías urinarias en una paciente de más de 80 años, los síntomas se vuelve completamente confundida y se vuelve completamente, hay un cambio de estado de ánimo muy grande, mucho más que los síntomas de infección propiamente dichos. Entonces sabemos que las infecciones tienen capacidad de alterar nuestro funcionamiento del cerebro, pero al mismo tiempo sabemos que 2 días de antibióticos y los pacientes vuelven a su estado natural como si nada. Entonces, existen teorías, pero no estamos todavía ni siquiera cerca de poder comprobar ninguna de ellas como un origen de demencias como el Alzheimer. Ok. Es decir, existe la teoría, pero tampoco es descabellado. ¿Se está estudiando el tema? Se está estudiando. El problema en medicina, Gaby, es que nada es descabellado, ¿sí? Y ahí es donde muchas veces la medicina tradicional entra en una gran pelea contra la medicina alternativa, ¿sí? Todo puede ser, pero en la medicina tradicional, hasta que no exista una prueba, hasta que yo no tenga un estudio que se llama doble ciego, porque nadie sabe qué se está estudiando desde la gente que están viendo a los pacientes, a que no se haga trampa o no haya un bias para un lado o hacia el otro, hasta que no se descubre algo, no lo tomamos como una verdad, ¿sí? Es teoría, todo es teoría. Lastimosamente, hacia el otro lado, en la medicina alternativa, todas las teorías se dan como 100% verdaderas. Y ahí es donde enfermedades como el Alzheimer, que lastimosamente no tienen cura. Entonces, dar un diagnóstico de una enfermedad de Alzheimer a un paciente y a su familia es básicamente dar una sentencia de muerte, ¿sí? Y encima, como médicos, no tenemos muchas armas o no tenemos ninguna arma para curar el Alzheimer aún. Tenemos armas para disminuir la velocidad de progresión al inicio, ¿sí? Y ahí es donde la parte alternativa te da esperanza, ¿sí? Te vende esperanza. Y hay las dos maneras de pensar. Desde la medicina tradicional, dar una esperanza que no sea cierta puede ser bueno, pero es cruel. Pero al mismo tiempo no dar ninguna esperanza también es cruel. ¿Y cómo mejora la una o la otra manera? No se ha estudiado y no es un tema muy, muy difícil hacer una enfermedad que es importante, es prevalente y no tiene una cura. Antes de llegar a la parte del diagnóstico, quiero todavía ver si es que nos falta algún factor de riesgo. Hablamos del sueño, hablamos de las teorías de evitar temas de infección bacterial y evitar la inflamación. El consumo de alcohol. Completamente. El consumo de alcohol es neurotóxico. Entonces, el consumo de alcohol o de cualquier droga son neurotóxicos y dañan a las neuronas. Entonces, básicamente, cada que consumimos alcohol en cantidades moderadas, en cantidades, una copa de vino, 2 copas de vino, un trago, no es una cantidad suficiente como para causar daño. Y se han hecho estudios, y están haciendo estudios, hay estudios que dicen, no se debería tomar ni una sola copa porque es neurotóxico, pero hay otros estudios que dicen, como la socialidad, ser sociable, es el factor de riesgo número 1 para que empeore todo, ¿sí? Los pacientes con demencia se dan cuenta que tienen demencia o pierden la capacidad de comunicación y se aíslan, ¿sí? Pues no se dan cuenta de lo que les está pasando. Y el aislamiento social es peor que todo el resto de cosas para que se dispare la velocidad de progresión, ¿sí? Y muchas veces dentro del mundo social hay un consumo de alcohol, ¿sí? Entonces, existen otros estudios que dicen la gente que no interactúa socialmente, y muchas veces los que no interactúan socialmente tienen un tema de que no les gusta la parte del alcohol, la parte del tabaco, la parte de todo lo que incluye en la parte social, tampoco les va mejor. Entonces, uno de los factores, si es que no es el factor más importante para la salud mental, no solo de temas como demencia, pero también de temas como ansiedad y depresión, es la sociabilización.
Nosotros somos mamíferos y somos animales de manada y el cerebro está hecho para poder compartir y ser muy sociales. Entonces, nada en extremo es bueno, ni tomarse una botella entera, ni dejar de salir y ser social porque yo no quiero tomarme una copa, ¿sí? Es la suma de un montón de actitudes no lógicas o de actitudes extremas lo que causa un aumento de riesgo de enfermedades. Si hablamos de inflamación, la diabetes, por ejemplo, causa mucha inflamación en todo lado. La glucosa alta causa daño directo al cerebro, ¿sí? Entonces, el manejo de la diabetes es extremadamente importante para disminuir el riesgo de demencias, porque además la diabetes en sí, la glucosa elevada, nos aumenta el riesgo de infartos cerebrales, ¿sí? La presión arterial, ese es un tema súper importante. Hasta hace más o menos unos 15 años, la presión arterial normal era 140/80. ¿Y de dónde sacaron ese número? Existe un estudio que se llama el estudio Framingham, que es una ciudad cerca de Boston, en donde la mayoría de la ciudad está estudiada y les toman signos vitales todo el tiempo. Entonces dijeron, ok, todo el grupo de gente que tiene presión sistólica o la presión alta, menos de 140, tienen un riesgo de infartos cardíacos mucho menor. Y durante muchos años manejamos eso como la presión normal. Pero luego veían dentro del grupo de presión normal que había gente que tenía demencia y había gente que no tenía demencia. Hicieron un subestudio y resulta que si bien menos de 140 protege al corazón, no necesariamente protege al cerebro. Y la nueva presión arterial normal, que salió más o menos hace unos 5 o 7 años, es de 120/80. Ese cambio de 20 puntos fue definido porque eso causa una gran variación de riesgo de enfermedades cerebrales. Entonces, la presión arterial es muy importante. ¿Cómo manejamos diabetes? ¿Cómo manejamos presión arterial? Con modificaciones de estilo de vida. ¿Sí? Obviamente, la parte genética ahí es un poco más importante que para el Alzheimer, pero es solo una parte. ¿Sí? El estar físicamente activos, el no consumir comidas que no deberíamos, el no fumar, disminuye muchísimo el riesgo de tener estas enfermedades y por consiguiente el riesgo de tener demencias también. Ok, quiero volver al tema del alcohol, porque si bien somos una sociedad y una cultura en la cual se consume altos niveles de alcohol, creo que también existe, y por favor corrígeme si me equivoco, un aspecto muy de no quiero saber porque a mí me gusta el alcohol, o no quiero saber porque es un componente, como dices tú, tan intrínsecamente ligado a todo tipo de actividad social, familiar, académica, profesional, pero entiendo que sí hay estudios donde nos decías, tal vez tomarse un trago, pero un trago cada cuánto, o sea, ¿en qué momento o cuáles son las características del consumo de alcohol y a qué niveles de consumo? Porque entiendo que esto no es un tema de la gente que por ahí, no es solo para la gente que se toma, no sé, media botella todos los días o una botella de licor todos los días, que hay, y hay mucha gente en nuestro país, pero también aplica a la gente que consume alcohol en lo que diríamos nosotros un nivel moderado o normal o socialmente aceptable. Cuéntame un poquito más, porque también siento que es una droga legal y socialmente aceptada. No por eso quiere decir que no tenga consecuencias súper graves en este tema en particular, en muchos, pero en este tema en particular, que es la salud del cerebro y la posibilidad de desarrollar demencia y Alzheimer. Porque además hoy vivimos muchísimo más de lo que vivíamos hace 50 años. Entonces también es un factor y igual estamos empezando a tomar así de temprano. Entonces sí quisiera que nos cuentes un poquito más. Entonces, lo primero y definido, el alcohol es una neurotoxina, ¿sí? El alcohol como tal es tóxico para el cerebro. Todos los cambios que nosotros experimentamos por consumir alcohol es porque el alcohol tiene un funcionamiento directo hacia el cerebro, ¿sí? ¿Por qué consumimos alcohol? Ahí es un tema bastante difícil de entender, ¿sí? Porque podemos decir, sí, es un tema social y la gente simplemente consume porque le gusta, pero también es un tema de manejo de ansiedad, ¿sí? Si es que yo me tomo 2 o 3 tragos, mi nivel de ansiedad baja muchísimo y al disminuir mi nivel de ansiedad es mucho más fácil socializar.
Hay gente que se le hace muy fácil socializar sin nada. Hay gente que se le hace muy difícil socializar, ¿sí? Y yo como médico, por ejemplo, puedo ver cuando llegamos a los eventos sociales, hay gente que les ves que llegan y se toman 3 whiskies de una, ¿sí? Y les ves que tienen estas peleas con sus parejas, que son, pero ¿por qué tomas tan rápido? Pero dejan de tomar después de eso, ¿sí? Se están medicando, ¿sí? Lo que están haciendo es que su ansiedad disminuya y puedan gozar de la situación, ¿sí? No saben ni siquiera que están medicando, Gaby. Es la parte más, tal vez más penosa, porque le echamos mucho la culpa al alcohol, que es el consumidor el que se consume porque es tonto, o sea, porque toma una mala elección. Y no siempre es así. Y lo peor es que la misma persona no siempre sabe por qué lo hace o por qué lo hace de esa manera, ¿sí? Como recomendación médica y como recomendación neurológica, no se debería consumir alcohol. Es una neurotoxina, ¿sí? Como recomendación médica, igual o más importante que no consumir alcohol, es ser personas sociales. ¿Cómo juntemos todo eso junto? Es difícil, porque comenzamos a... La recomendación puede ser muy extremista de inicio, pero comienza a cambiar el rato que tenemos que juntar 5 recomendaciones para poder tener la vida más plena posible, ¿sí? ¿Es bueno tomar alcohol todos los días? Definitivamente no, por más de que sea una copa de vino con el almuerzo, porque eso dice la dieta mediterránea. No es bueno porque el alcohol es una neurotoxina. ¿Es igual de malo que tomarse media botella un sábado? No es igual de malo, pero es malo. El binge drinking, que se llama, o el tomar mucho de golpe, es lo más malo de todos para el cerebro. Pero el consumo en cantidades grandes o el consumo frecuente, las dos son los momentos más peligrosos para causar daños al cerebro, ¿sí? Un consumo ocasional, entramos en un tema muy, muy discutible, ¿sí? Si es que la persona al tomarse un trago disminuye su nivel de ansiedad grupal y puede comunicarse mejor, le va a ir muy bien, ¿sí? Si esa persona al tomarse el primer trago necesita tomarse 10 más, definitivamente jamás debería probar el alcohol. Entonces comenzamos a crear recomendaciones personales, porque todo el mundo reacciona distinto a cualquier droga, inclusive a los medicamentos, ¿sí? Es un tema muy complejo, porque tal vez la manera más purista es nadie debería consumir. ¿Es eso una realidad que mañana podríamos ejecutar? Yo no creo. Creo que es muy importante lo que dices tú de que el efecto es distinto en diferentes personas y asumo que es distinto en el cerebro de distintas personas. Cuando se te va la mano en los tragos y al día siguiente no te acuerdas lo que pasó en el día anterior, eso me da la señal, porque hay gente que le toma 3 tragos y hay gente que le toma 15, ¿no? Cuando pasa eso, por ejemplo, ¿eso es una señal de que el daño es extremo? No, el tema ahí, y no tiene nada que ver con el cerebro, tiene que ver con el hígado, ¿sí? Entonces hay gente que puede metabolizar el alcohol mucho mejor que otra gente, ¿sí? De hecho, por ejemplo, los hindús, la gente de la India no tiene ciertas enzimas en el hígado y se toman la mitad de un champán y están ebrias, ¿sí? Y al día siguiente tienen un chuchaqui, no se acuerdan. Y hay gente que se toma una botella y funciona muy bien ese día, ni siquiera parece que está chumada y al día siguiente sale a hacer ejercicio. Eso no es un tema del cerebro, ese es un tema de cómo metabolizamos el alcohol y el hígado es el que metaboliza el alcohol, ¿sí? El tema, si es que nosotros consumimos, quitando la parte de metabolismo, ¿sí? Si la cantidad de alcohol consumida afecta nuestro estado de memoria, ya nos pasamos hace rato de la dosis tóxica, ¿sí? Porque al mismo tiempo altera nuestras funciones. Ya no somos tan rápidos para reaccionar. Y si a eso va incluido manejar en el auto, acabamos de crear una potencial causa de muerte mucho antes ni siquiera que se pueda producir demencia. Entonces hay un montón de temas en lo que es consumo de alcohol que son completamente estudiables y unipersonales, comenzando desde cómo se metaboliza el alcohol. Entonces podemos decir, qué pena es la persona que está ebria a los 2 tragos. Esa persona está dañándose menos el cerebro que la persona que aguantó una botella entera, ¿sí? Porque metabolizó bien, pero ese alcohol estuvo en su cerebro muchísimo más tiempo. A ninguno de los dos le va bien.
Factores de riesgo, un poco para volver y cerrar esa parte. Hablamos de la falta de socialización y en ese sentido, el tema del trabajo cognitivo, porque también había esta idea de que la gente, por ejemplo, se jubila y el deterioro cerebral es mucho más rápido. Quizá incluso se podría correlacionar eso con el hecho de que las mujeres lo sufren más porque por ahí la actividad profesional o intelectual de las mujeres, especialmente antes, quizá no iba a la par como con los hombres, pero en el tema de la intensidad del trabajo cognitivo que se hace en la vida, ¿eso también es un factor de riesgo, el ponerle a descansar al cerebro? No es ponerle a descansar, Gaby, pero es la cantidad de información que tú tienes en el cerebro. ¿Sí? No es lo mismo un PhD de física que alguien que es analfabeto. Entonces, esa persona que tiene su cerebro muy lleno de información va a requerir mucho más daño a que se haga evidente. Okay. ¿Sí? La persona que básicamente funciona en un nivel muy básico tiene mucho menos, o el daño puede ser mucho menor para que ya se evidencie una falla. ¿Sí? ¿Por qué? Por ejemplo, cuando hacemos el diagnóstico, hacemos unas pruebas, unos screening, ¿sí? En donde, por ejemplo, les hacemos sumar, restar, acordarse, abstracción. Mientras el nivel intelectual haya sido superior, es más fácil hacer eso, aunque ya nos haya comenzado a fallar cierta parte, ¿sí? Si partiendo ya no tenemos un nivel intelectual muy alto, entonces va a ser mucho más evidente, mucho más rápido los temas que están fallando. ¿Sí? Entonces, no es el descanso que se da, es la cantidad de información previa que existía. Ok. Entonces hay que ponerse a estudiar y aprender cosas nuevas. Completamente. Todo el tiempo deberíamos estar, de la misma manera que la recomendación es hay que mantenernos activos toda la vida, porque la actividad aumenta la masa muscular y la nueva definición de vejez es cuando perdemos músculo, no la cantidad de año que tenemos, ¿sí? De la misma manera tenemos que hacerle funcionar a nuestro cerebro. Y la manera de hacerle funcionar no es que pase en automático todo el día, ¿sí? Cuando el cerebro ya aprende algo, su reacción es muy automática, ¿sí? Cada vez que le hacemos aprender cosas nuevas o que socializamos, el hecho de socializar cada vez es una experiencia diferente, ¿sí? Y ahí hay un punto que me olvidó, la sociabilización no incluye familia, porque cuando incluye familia ya no es una experiencia diferente cada vez, ¿sí? La mamá está preocupada de la hija está preocupada de la mamá, muchas veces hay discusiones y la mamá no va a tener conversaciones con la hija que tendría con sus amigas. Y las amigas no van a tener conversaciones con las mamás que tendrían con sus amigas. Entonces, cuando hablamos de sociabilizar, usualmente hablamos de que sea dentro del mismo grupo de edad, ¿sí? Porque tienen conversaciones distintas. Y los hijos y los padres, el inicio y la razón de ser de la conversación es distinta. Estamos cuidándonos los unos al otro y al mismo tiempo echando el ojo a qué rato hay un problema. Entonces, es una manera distinta de socializar. Ok, o sea, como factor de riesgo entonces sería para el Alzheimer y la demencia, sería una falta de sociabilización entre personas, entre pares, ¿puede ser? Ajá, entre pares de la misma edad y que no sean familiares. Y que no sean familiares, o sea, hay que salir de la familia. Hay que salir, hay que tener una dinámica muy buena familiar, pero es muy importante saber que necesitamos tener una dinámica muy buena con la comunidad también. ¿Y tienes información sobre que si en este país lo hacemos bien o no lo hacemos tan bien como otros países? Porque, o sea, si bien hay comunidades, por ejemplo, que cada vez hay más, comunidades de personas mayores, donde no necesariamente pues, son sus compañeros del colegio, sus amigos de toda la vida, sino que donde ya la gente se va a vivir o pasa mucho más tiempo con personas de la misma generación, de la misma edad. Sí siento que en otros países hay todavía un factor mucho mayor de espacios donde están personas pues, de la tercera edad. Por ejemplo, en Argentina, por decir un ejemplo, las señoras salen a tomar el té todas las tardes con sus amigas, se van al centro comercial, van al teatro, y acá siento que todavía no hay mucho de
esos espacios culturales y sociales? No existe información como tal. Como tú dices, es completamente dependiente de la comunidad. En el mundo hay un documental muy bonito que se llama Happy, que es como ser feliz, ¿sí? Y comienzan a ver diferentes áreas del mundo, cuáles son los más felices, los menos infelices, por qué son más felices, por qué son más infelices, y de pronto resulta que en Japón, en las ciudades más importantes, la gente se muere de estrés. Son unos grandes trabajadores, pero todo el mundo está dedicado la vida entera a trabajar y todo el estrés que conlleva el estar a tiempo, el organizar el trabajo, todo. O sea, todo está hecho para trabajar, ¿sí? Y ahorita se me va el nombre, pero tienen un nombre, la muerte por estrés causada por ese tipo de vida que llevan, ¿sí? Tienes una isla cerquita, parte de Japón, que se llama Okinawa, donde la comunidad, en cambio, es todos somos familia con todos, ¿sí? Y si el día de mañana se muere una abuela, el resto de abuelas son las que adoptan a los chicos como nietos, y las abuelas son las que cuidan a los chicos mientras los papás trabajan. Y resulta que son el mundo más feliz. Entonces, en el mismo país, diferentes comunidades funcionan de diferentes maneras y tienen un resultado completamente opuesto de la calidad de vida que tienen. En nuestro país, sí, culturalmente no existe una tendencia a esa parte de salir mucho como gente de la tercera edad y verse con sus amigos y verse en los cafés, en los restaurantes, en las plazas, ¿sí? Creo que antes, inclusive, en el centro histórico se compartía muchísimo más gente de tercera edad de lo que actualmente se comparte, porque además tenemos un tema de seguridad inclusive que le hace a eso más difícil. Pero en sí no somos una sociedad, ahí te diría Quito, Guayaquil y el resto de las provincias, no te puedo decir que sea tan importante el que exista una sociabilización entre pares. Hay muchísimo de sociabilización entre familia. Entonces los sábados y domingos todo el mundo tiene que ir a la casa del abuelo a comer y se ven todos los tíos y todo. Pero no hay tanto de amistad de pares y de sociabilización fuera de familia. ¿Qué es lo que es importante incentivar? ¿Qué es lo que es más importante incentivar? Ok, fabuloso. ¿Algún factor de riesgo que nos estamos saltando? Hablamos de comida, diabetes, me parece que no. Bien, bueno, y si no, luego nos acordamos. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Hablaste del diagnóstico y dijiste dar el diagnóstico de una enfermedad como el Alzheimer. Hay un tema sumamente importante, Gaby, sorry, que nos estábamos olvidando, que son las medicaciones. Okay. ¿Sí? Es un factor de riesgo muy grande. Hay medicamentos que son neurotóxicos, ¿sí? Todos los medicamentos tipo benzodiazepinas, ¿sí? El Neuril o el Ribotril que todos los abuelitos cargan y se toman las gotas para poder dormir, ¿sí? Ese era un ansiolítico y estaba hecho para manejar ansiedad. Bajo ningún punto estaba hecho para un consumo crónico, ¿sí? Un consumo constante en el tiempo. Constante en el tiempo. De hecho, todas las nuevas guías de manejo de ansiedad, donde es la única razón para dar esta medicación, ya no se da para dormir como se daba antes. De hecho, salieron todas las medicaciones que comienzan con Z, la sopiclona, etcétera, etcétera, era porque causan daños de memoria si uno se toma a largo tiempo. Entonces, en los nuevos protocolos uno no debe dar benzodiazepinas más de 6 semanas. Estamos hablando de gente que toma esto años, ¿sí? Los medicamentos antidepresivos, la idea de un medicamento antidepresivo es tomarse durante 6 meses a un año hasta poder arreglar el tema depresivo que existe, y solo un grupo muy pequeñito de pacientes deberían tomar la medicación luego de ese tiempo. Ese tratamiento médico debería ir acompañado de una psicoterapia que nos ayude a salir del momento de ansiedad o depresión. Lastimosamente, yo tengo en mi consulta pacientes mayores que dicen, sí, me voy tomando 25 años de esta medicación, ¿sí? Entonces, causan problemas y comenzamos a quitar medicamentos y muchas veces los pacientes no les gusta porque se sienten cómodos y le tienen fe ciega que ese medicamento es el que les hace vivir bien, ¿sí? Medicamentos, hay un medicamento que se llama nitrofurantoína, que es un medicamento que se usa para las enfermedades de vías urinarias a repetición de los mayores, ¿sí? Si se toma muchísimo, está hecho para tomarse algún tiempo, pero si toma muchísimo tiempo y no se toman el resto de actividades para corregir estas infecciones de repetición, también puede ser neurotóxico, ¿sí? Entonces existen
un sinnúmero de medicamentos, no creo que podamos nombrarles todos aquí, que potencialmente van a causar problemas de memoria. Voy a volver a lo que acabas de decir de la esociplona. ¿Cuál es esa? De la sopiclona, es justo lo que te iba a decir. Pues solo porque conozco varias personas que han hablado con algún médico que les dice, mira, lo peor que puedes hacer es no dormir, entonces tómate esto para dormir y solucionamos el tema del sueño y pues ya cualquier otro efecto secundario no es importante. Cuando se crearon los medicamentos Z, que se llaman, todos los que tienen esta Z intermedia para dormir, eran para sustituir a las benzodiazepinas, al Rivotril que hablamos al comienzo, con idea de que eran mucho menos adictivos e iban a causar menos problemas de memoria futuro, ¿sí? Ahora que ya están en el mercado más de 20 años tal vez los medicamentos Z, nos damos cuenta de que también producen problemas de memoria si es que se toman por mucho tiempo. Sí te ayudan a quedarte dormido, pero interfieren con el patrón normal del ciclo de sueño que hablamos antes, ¿sí? No solo eso, Gaby, el año pasado en el Congreso Mundial de Sueño de la Sociedad Americana se dieron cuenta que la gran mayoría de gente que no duerme porque aprendió a no quedarse dormido. Es un tema netamente psicológico, ¿sí? Entonces la pastilla, mientras tomen la pastilla les hace quedarse dormidos, pero realmente lo que necesitan es terapia. Se llama terapia cognitiva conductual para reentrenarse a cómo quedarse dormidos. No es alguien que debería tomarse pastillas toda la vida. Es alguien que puede comenzar con pastillas hasta que haga esta terapia cognitiva conductual y reaprenda a dormir. Entonces los medicamentos con Z también son un problema si se toman de manera crónica para aumentar el riesgo de demencias cuando tengamos una edad adulta. Importantísimo, muchísimas gracias. Y especialmente en nuestro país donde no porque podamos conseguir pastillas en las farmacias y receta quiere decir que uno se las pueda tomar sin consecuencias. Quiero ir al tema del diagnóstico, todavía tenemos unos minutos. Me decías que dar un diagnóstico a una familia de una enfermedad como el Alzheimer es como dar una sentencia de muerte. ¿Cómo se acompaña una vez que se diagnostica esto? Y además, no sé si se diagnostica, cuando se logra diagnosticar, todavía la persona está en uso de sus facultades. Entonces, independientes. Esa pregunta es importantísima, Gaby, porque todo depende a qué rato lleguen a consulta. Okay. Sí, y por eso lo importante de decirles a los pacientes, a la gente, no son pacientes, a las personas, si notan que tienen problemas de memoria, deberían acudir al médico, al neurólogo una vez. Lo más probable es que descartemos que no haya ningún problema, pero si hay algún problema podemos actuar de manera inmediata mejorando las causas reversibles, que ya hablamos, de vitaminas, de tiroides, de otras enzimas, pero también si es que existe un diagnóstico de este deterioro cognitivo leve, que es un estadio predemencial, ¿sí? O inclusive de un Alzheimer a nivel temprano, existen medicamentos que disminuyen la velocidad de progresión, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Yo no tengo una cura para la medicación, todavía en el mundo no existe una cura. De hecho, el año pasado salieron 2 nuevos medicamentos que ahora se están utilizando y todavía no sabemos cuánto bien hacen y cuánto no. Y de eso sí que podemos hablar después de terminar el diagnóstico, pero mientras antes diagnostiquemos el problema, más herramientas tenemos para que el problema se demore en avanzar. ¿Sí? Existen medicamentos que disminuyen la velocidad de progresión de la enfermedad, que hace mucho sentido utilizarlos cuando el paciente está completamente independiente aún y que no hace tanto sentido utilizarlos cuando el paciente ya no entiende qué es lo que está pasando alrededor de él. ¿Y a qué edad empiezas a ver estos diagnósticos aquí en tu práctica, por ejemplo? De demencias. O estos deterioros preliminares que deterioro empiezas a ver. Deterioro cognitivo leve. Entre los 70 y los 80 años, ¿sí? La gran mayoría de pacientes, que es lo mismo que dice la literatura, antes de los 65 años es muy raro, pero no por eso significa que no tienen problemas de memoria, simplemente son las otras causas, las reversibles, ¿sí? Entonces, para poder tener un momento de tratamiento, ¿sí? Es indispensable que el diagnóstico sea temprano. Y la única manera de que el diagnóstico sea temprano es cuando nos damos cuenta, al comienzo nos damos cuenta de que tenemos problemas de memoria, acudir al médico para saber de qué se trata. Porque
si, como te dije antes, que es un diagnóstico muy penoso, un diagnóstico que básicamente implica un diagnóstico de muerte, ¿sí? Por el otro lado, cuando el Alzheimer o las demencias están en estadios más avanzados, ¿sí? El paciente no se da ni cuenta. Es una enfermedad muy penosa para la familia, pero es una enfermedad que el paciente no la siente, ¿sí? No hay hay cambios psicológicos y psiquiátricos propios de la enfermedad, pero no son cambios porque el paciente se da cuenta de a dónde está yendo. El paciente no tiene la más mínima, no tiene la capacidad, de la misma manera que no tiene la capacidad de acordarse y de la misma manera que disminuyó su intelecto, tampoco tiene la capacidad de darse cuenta qué es lo que le está pasando. Pero eso es cuando está muy avanzada, porque asumo que cuando es temprano sí te das cuenta de que el cerebro no te está funcionando y de que te olvidas las cosas. Cuando es muy temprano, Gaby, cuando estamos en un momento de este deterioro cognitivo leve, siempre te das cuenta. Pasado ese deterioro cognitivo leve a un momento en donde ya podemos diagnosticar un Alzheimer desde leve, no, el paciente ya no se da cuenta. ¿Y qué recomiendas de las familias cuando tienes un diagnóstico de estos? Depende del momento en el que estemos, ¿sí? Entonces, primero tenemos que ser muy cuidadosos en hacer el diagnóstico. A diferencia de un infarto al corazón que le hacen un electrocardiograma y podemos ver el infarto, a diferencia de una neumonía que hacemos una placa de rayos X y vemos la neumonía, en el Alzheimer no existe un biomarcador así de potente que nos diga, sí, eso es la enfermedad. Entonces, hay una batería específica de estudios para poder determinar, porque como hablamos, si te acuerdas al comienzo, la demencia, el Alzheimer es un tipo de demencia, pero hay otros tipos de demencia también. Entonces, si ya descartamos que sea nada reversible, necesitamos profundizar nuestros exámenes. Entonces, hacemos unos exámenes que se llaman una batería neuropsicológica, que son unos exámenes de memoria que duran algunas horas, y podemos hacer también un PET scan. Y lo bueno es que ya tenemos PET scan en el país desde este año. Entonces, muchas veces con el PET scan podemos determinar que todo lo que estábamos viendo realmente es un fallo del funcionamiento de las áreas propias que fallan en el Alzheimer. O en otras demencias. Hay una demencia que se llama frontotemporal, otra demencia que se llama cuerpos de leve. Hay un sinfín de demencias. Pero debemos hacer estos estudios para estar 100% seguros de a dónde vamos en el pronóstico. ¿Qué hacemos cuando ya hay un diagnóstico de estos en un momento muy inicial? Decimos que comencemos a tomar estos medicamentos que deberían disminuir la velocidad de progresión y que aumentemos la sociabilización y reducir cualquier otro tipo de efecto de factor de riesgo. Mucha gente a esa edad ya necesita tomar medicamentos, entonces vemos que los medicamentos que estén tomando no sean los potenciales causantes de un aumento de la velocidad de progresión. Si es que el diagnóstico se da en etapas más avanzadas, es un tema mucho más complejo, ¿sí? Porque podemos ofrecer a las familias medicamentos para que no progrese, pero si ya estamos en un momento avanzado, ya es un momento en donde no existe una comunicación real entre el paciente y los familiares. Entonces esa parte se vuelve más compleja. Es muy importante y ese es un tema súper complicado en nuestra sociedad. En el mejor sitio que un paciente con Alzheimer, que ya sea un Alzheimer moderado sobre todo o severo, va a estar, es en un centro de cuidado de pacientes con demencia. Sí, aquí en Quito, porque en el resto del país no conozco, existen unos 2 o 3 centros muy buenos. Hay un centro que se llama TASE, que es muy bueno, sí. Y hacen el cuidado ya. De hecho, se pueden quedar los pacientes de Alzheimer a vivir en estos centros. Para los familiares, despegarse del paciente es un sentimiento de culpa. No puedo dejar de cuidarle ahorita, porque mi mamá me ha cuidado toda mi vida, porque mi papá me ha cuidado toda mi vida. Va a estar mucho mejor cuidado en estos centros de lo que nosotros podemos, como personas en una casa. Entonces, muchas veces conversamos mucho de eso. Conversamos de lo importante que en el buen cuidado del paciente con Alzheimer moderado o severo implica no solo la familia, ¿sí? Existe todo un tema de burnout de los familiares que cuidan a los pacientes con demencia, porque es una enfermedad para el familiar tremendamente
desgastante y dramática, porque además de pronto el cuidador se convierte en la persona que pelea con el paciente o que el paciente pelea con ese cuidador todo el tiempo. Y es muy difícil entender que esa pelea no viene desde un pensamiento inteligente, sino solo es una reacción porque ya no tienen el intelecto para hacer otra cosa. Entonces, además de que han cambiado absolutamente toda su vida y han dedicado 24 horas al día a cuidar a su familiar enfermo, básicamente es una guerra dentro de la casa, ¿sí? Entonces, siempre hablamos de eso, siempre hablamos de que de que el sitio donde mejor va a estar cuidado, a menos de que exista una capacidad económica ilimitada en donde pueden poner un montón de enfermeras, un montón de... son estos centros, ¿sí? Inclusive en los Alzheimer leves, si no estar en el centro todo el tiempo como paciente ingresado, ir las mañanas, ¿sí? De hecho, por ejemplo, Fundación TASE comenzó con un kinder en las mañanas, donde les cuidaban a los mayores que tenían un diagnóstico de Alzheimer y después tenían que volver a sus casas. Ese cuidado implica interacción social. Esa interacción social es magia para los pacientes con Alzheimer, ¿sí? Es lo más necesario, es más necesario que las pastillas. Entonces, el que estén ahí implica un tratamiento mucho más allá de solo sacarles de la casa. Entonces, conversamos mucho de eso. Es muy difícil para la gente en nuestra sociedad de entender que no es un desapego y no es que estamos lanzándole a nuestro familiar a un mundo porque nosotros no queremos cargar con la cruz, pero que es la mejor manera que esté mejor cuidado. Te agradezco mucho y me encanta que menciones a la Fundación TASE porque parte de la investigación que hicimos para prepararnos para este episodio fue hablar con las personas de la Fundación y los recursos pues también los vamos a recomendar en las notas del episodio. Se nos acaba el tiempo, la verdad es que siempre contigo son conversaciones fascinantes, espero que sea la segunda de muchas otras. Para acabar, no sé si es que nos hablaste de este documental Happy, recomendar algún otro libro, alguna película donde podamos entender un poquito más sobre esta enfermedad, sobre lo que acabas de mencionar, que es la difícil situación para la familia de un paciente con esta enfermedad y cómo también podemos un poco prepararnos para tratar de mitigar los factores de riesgo. Para nuestro medio, alguna película o libro es difícil porque las películas y libros se hacen en el primer mundo donde... Bueno, pero hay Netflix. Sí. Donde el nivel de recursos que tienen las familias, inclusive cuando están hablando de esto, en Holanda, por ejemplo, hay un centro que se llama el Dementia Village, okay, ¿sí? En donde les crearon una ciudad a los pacientes que tienen Alzheimer, porque si es que no les quitas, por eso se sienten muchas veces que les quitaste capacidad, cuando les escondes las llaves del carro, porque si no se pierden, cuando les quitas las tarjetas de crédito, porque si no terminan, eventualmente eso crea crisis de estados de ánimo. Entonces crearon este centro en donde básicamente pacientes pueden irse al supermercado y comprar, todo está creado para que funcione en un paciente con demencia. Y ahí es donde muchos nos dimos cuenta que esa parte de sociabilización es tan importante. Pero eso hay en ese mundo. En nuestro mundo es un tema, yo creo que la recomendación más grande ahorita es vengan al médico cuando vean síntomas. No dejen que los síntomas avancen mucho, ¿sí? Todavía es una enfermedad que está muy estigmatizada. Y hay un tema que es súper importante que aquí todavía todo el mundo habla de demencia senil, ¿sí? La demencia senil no existe. No hay algo como demencia senil. El cerebro envejecido es un cerebro que igual debería guardar toda su capacidad de memoria para vivir una vida independiente. Todo lo que implique ya no tener una capacidad de una vida independiente significa enfermedad, ¿sí? Y muchas veces o son temas reversibles o son temas que a tiempo podemos hacer un cambio importante. Entonces, no es una justificación. Sí, es normal olvidarse porque ya son viejitos y debemos ser mucho más conscientes de que inclusive si el diagnóstico va a ser una enfermedad como el Alzheimer, un diagnóstico temprano implica una calidad de vida muy diferente que un diagnóstico cuando ya las cosas han empeorado mucho.
No se me viene una película a la cabeza. Yo te agradezco muchísimo. Y la última cosa que no quiero que se me escape es, habíamos encontrado que la prevalencia de plomo en los alimentos que consumimos tiene una correlación con el Alzheimer o la demencia. ¿Qué tiene plomo a niveles en los que me tengo que preocupar? Todo material, se llaman materiales pesados. ¿Metales pesados? Ajá. Sí. El plomo es uno de los metales pesados. Tienen capacidad de depositarse en el cerebro. Y al depositarse en el cerebro comienzan a causar daños a nivel cerebral. ¿Sí? ¿Qué alimentos pueden venir contaminados de plomo? Porque además estamos nosotros trabajando en la hora el tema de la contaminación de los ríos, específicamente porque viene regando cultivos y luego pues nos comemos todo el arroz, ¿no? Justo ese es el tema, Gaby. No es el medicamento como tal, no es el arroz, no es la piña, es con qué se está regando. Es con qué todo el proceso hasta que llegue a la percha y se venda, qué están utilizando ahí. Es el agua que tenemos. El agua que tenemos en Quito, sé que tiene algún par de problemas. Hace no mucho en Michigan había un problema en el agua, en una de las fuentes de agua que después se utilizaba para tomarse. Y de hecho la doctora pediatra que descubrió eso se volvió una personalidad muy importante en Michigan y en los Estados Unidos. Estamos hablando del primer mundo, no estamos hablando de nosotros, donde es más fácil todavía tener problemas. Entonces, más que una cosa en específico, o que un producto en específico, es saber todo el proceso hasta que ese producto llega hasta nuestras manos. Y para eso necesitamos agencias de regulación fuertes y potentes que creo que lastimosamente no tenemos aún. Y no nosotros como Ecuador, el tercer mundo como tal no tiene unas agencias con la misma rigurosidad que pueden tener los países europeos o los Estados Unidos. ¿Y tú no tienes acceso a información donde nos diga de dónde nos vienen los metales pesados que estamos consumiendo? Porque entiendo que es un tema ya, incluso de los niños con metales pesados en la sangre, ¿no? Aquí en Quito. No sabría decirte de dónde llegan, no sé, sé que es un problema, que no solo nos afecta a nosotros. Te digo, hace menos de 10 años en Michigan el agua que se tomaban en una de las ciudades venía cargado de uno de los metales, no se habían dado cuenta. No sé exactamente cuáles son los productos que afectan. Lo que sí sé es que sin una buena agencia regulatoria hay más productos que nos pueden complicar la vida, sin que nosotros tengamos la más mínima idea que nos está complicando. Te agradezco muchísimo. Creo que se nos acaba el tiempo. No sé si es que hay algo último que nos quieras comentar al respecto del Alzheimer. Es una enfermedad compleja, es una enfermedad que la gente le tiene pánico. Como les decía, el paciente enfermo nunca va a sentir. Yo cuando estaba en los Estados Unidos en la clínica de memoria, uno de los médicos que debe ser uno de los más renombrados en Estados Unidos, cuando estaba el diagnóstico les decía: le tengo una mala noticia y le tengo una buena noticia. La mala noticia obviamente era que había un diagnóstico de Alzheimer y le decía al paciente: la buena noticia es que usted nunca se va a dar cuenta. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que nos da mucho miedo a nuestra generación es que nuestros papás tengan. ¿Sí? Es una enfermedad demandante para la familia, pero es una enfermedad en donde el paciente no sufre comparado con otras enfermedades. Entonces tenemos muchísimo miedo al Alzheimer, al cáncer tal vez un poco menos, pero si uno compara, a mí me toca vivir como médico una muerte de un paciente con un cáncer de páncreas versus un paciente con Alzheimer, es duro porque el paciente que está con todo su recurso cognitivo se da cuenta de lo que está pasando y sufre muchísimo por lo que está pasando. El paciente que tiene demencia se apaga. Se apaga con el tiempo, le da mucho tiempo a la familia a darse cuenta de que a veces la muerte no es lo peor que nos puede pasar. En cambio, otras enfermedades no nos dan nada de tiempo y nos dan un nivel de afectación a la familia porque perdemos a nuestros seres queridos de golpe o con estas enfermedades que son tan dolorosas para nuestros seres queridos y encima se dan cuenta que se están muriendo, entonces le hace más. Entonces,
Y yo creo que el nivel de miedo que deberíamos tener a la enfermedad, como es hoy por hoy, no debería ser tanta. Es una enfermedad más, es una enfermedad como muchas otras enfermedades malas que hay en la vida y hay gente que llega preocupada, Gaby, solo dice, quiero saber si tengo o no tengo, y les cambia la vida entera. Y no tenemos capacidad de decirles si tienen o no tienen aún. Y eso es malo, estar preocupados por cosas que no tenemos capacidad de decidir todavía, de definir o de saber cómo van a ser, porque seguramente nosotros cuando tengamos 65 años, ¿sí? Vamos a tener una cura, vamos a tener un diagnóstico, vamos a tener... Entonces, nos convertimos en una sociedad muy, muy, muy ansiosa, ¿sí? Y hay cosas de las cuales no vale la pena ser tan ansiosos porque no tenemos idea de qué es lo que va a pasar ahora o cómo va a ser en algún tiempo. Te agradezco por estos comentarios finales, Nelson. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. A ti que nos escuchas, esperamos que te haya resultado útil esta conversación. Tenemos otros episodios muy relacionados con este, te lo vamos a recomendar en las notas del episodio. Por favor, si te gustó, síguenos, ponnos like. Estamos en Spotify, estamos en YouTube y esto fue Focus, el podcast de la hora. Hasta la próxima. Chao.